Guille, muy buenos días, muy bien, gracias, bien, bien. Extrañándote. Sí, y yo con mucho gusto regresando después de esa pausa. Ya extrañábamos estos diálogos divinos, pero bueno, ya estamos de regreso y con todo el entusiasmo, con toda pues las ganas de seguir aprendiendo de esta luz de Jesús en estos escritos preciosísimos de Luisa. Y bueno, seguimos en el volumen 6. Habíamos leído en julio 30 de 1904 Ujú. y ahí habíamos leído algo que me llama mucho la atención, ¿no? Eh, Cuando Luisa habla de ese dolor de privación que ella siente de Jesús y, y bueno, pues vemos cómo es el dolor de la privación de Jesús, de un alma que ama a Jesús y te quedas pensando cómo será el dolor de alguien que no ama a Jesús, que no se decide amar a Jesús en esta vida. Qué terrible será ese dolor, ¿no? Mm, ¿Cuándo? Pues no sé cuándo, cuando se muera descubriendo que no quiso amar a Jesús, no quiso amar. Ese pensamiento se me vino. Sí, nada más que es interesante el planteamiento, nada más que aquí hay dos cosas que hay que aclarar muy bien. El dolor de la privación de Jesús es porque lo amas. Exacto. O sea, tú te sientes sufrir cuando el ser amado no está contigo. Ujú. Ahora, si este ser amado es un poquito más que un ser amado, porque Jesús no es nada más un ser amado. Cuando yo digo amo a Jesús, no me estoy situando en externo a Él. Estamos en desde dos partes, Él y yo. No sé si me explico, o sea, Sí, sí, sí. somos dos personas diferentes. El amor que Luisa y nuestra Madre Santísima tenían por Jesús era un dolor por la separación, pero un dolor de vida. Sí. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones Luisa habla de que se sentía morir, se sentía asfixiar. Y es real, o sea, no es una manera de decirlo, Sí, sí, bueno, es una forma real porque te está faltando tu vida. su vida. Sí, pero Ujú. yo dije tú, de ti. Ah, ya. O sea, deberíamos de sentirlo nosotros. Sí, que te falta el aire. Así es, porque si estamos en el punto de que el vivir en la divina voluntad es intercambio de vida, entonces al faltarme Jesús, me está faltando mi vida. Sí, Y como una cosa, te digo, real, absoluta, no es una manera de decir. Bueno, sí. la persona que no ama a Jesús, Guille, podrá sufrir, claro, pero nunca lo va a asociar con la ausencia de Jesús. Mm, ¿De acuerdo? O sea, sí. entonces es un sufrimiento que va a tener, pero un sufrimiento que no tiene relación con. Y lo Bueno, podrá, pero perdón, te interrumpo. O sea, la idea que se me vino a mi mente es pensar cuando muera y descubra que Jesús estuvo todo tiempo en su vida no, y ahí esa voy. persona se negó a amarlo, el sufrimiento debe ser espantoso y eso es, No, pero eso no existe, Guille. ¿no? Por supuesto que no, porque eso se llama arrepentimiento. Ah, ya, Y el arrepentimiento implicaría un perdón. una oportunidad. Así es. Entonces eso nunca va a existir. Al contrario, va a existir odio. Ah, ya. O sea, y el sufrimiento que va a tener esas almas, esas personas, va a ser un sufrimiento de odio. Van a vivir inmersas en el odio porque rechazaron el amor,
pero lo rechazaron voluntariamente. Exacto, exacto. Pero nunca, nunca van a tener la certeza del por qué sufren. En una ocasión, Jesús, hablando de la evolución, dice que todos aquellos que profesan esta idea de la evolución, dice que uno de los peores castigos que van a tener es que quedarán en eterno con la duda. Ay, sí, pues lo dice Jesús en el volumen 8, ¿te acuerdas? Sí, y lo dice en muchos lados. Sí, esto que te estoy diciendo se lo dice a Valtorta en los cuadernos. Ay, Dice, qué en terrible. eterno con la duda, los dejaré siempre con la duda. Hijo, pues sí que eso va a calar. Sí, y sobre todo porque la duda para ellos es la certeza que tienen de que vienen del animal, de que Dios no existe, aunque ya lo vieron en el momento del juicio, ¿sí? Pero, Sí, te digo, no puede haber arrepentimiento, porque el dolor es arrepentimiento, Guille. Entonces ese dolor prácticamente nunca existirá en ellos, ¿sí? Ahora, ay, pues para nosotros, lo podemos tomar como que es un sufrimiento atroz por estar separados de Jesús. Claro, sí, para sí. nosotros queda claro, para ellos no. Pues qué interesante todo lo que acabas de decir. Así que te digo eso, y si ya sabemos que después del punto de la muerte, ya no hay para atrás, ya no hay posibilidades de cambiar. Entonces ya no hay oportunidad ni de dolor de tu vida, de tu pecado, ni de arrepentimiento, ni de nada. No, y Quedarás. la duda mata, desde aquí lo decimos, ¿no? Así es. Ay, pues, Imagínate en eterno. ahora sí. No, pues, gracias por esta luz. Sí, Bueno, de veras, porque sí fue muy importante lo que nos comentas. sí, yo creo que esto hay que tenerlo siempre en mente, sobre todo con todas las ideas modernas que hay, ¿no, Guille? Sí, sí, De que puede haber arrepentimiento después, de que Dios al final del tiempo, cuando todo acabe, va a perdonar a los condenados, todo eso. Esas son ideas total y absolutamente erróneas y que no tienen nada que ver con la misericordia ni con el amor de Dios, porque hay que entender que a Dios, o sea, hay que tomarlo como un todo indivisible, sí, misericordia, amor, bondad, pero también justicia. justicia. Entonces todo tiene un mismo valor, todo tiene un mismo peso, todo tiene un orden. En Dios hay orden y el orden no puede estar dejando de un lado un atributo divino para darle prioridad a otro, ¿no? Claro, Así que, interesantísimo. Muchísimas gracias. bueno, entonces, julio Mm, 31, Guille. sí, Perdón, sí. ibas a decir algo. Ah, no sé si quieres que te anticipe la pregunta Bueno, que tenemos para este diálogo. sí, ¿cómo no? Mira, la pregunta es, pues de parte de muchas familias, de personas pues adultas que conocemos estos escritos, esta vida divina al alcance nuestro, y entonces me preguntan que si nos podrías comentar cómo hacerle para introducir a nuestros niños, que con los adolescentes pues no es tan difícil, pero desde nuestros niños, a nuestros hijos, nuestros nietos, a vivir en esta vida. O sea, a encaminarlos hacia la divina Sí, voluntad. sí, cómo hacerle, por dónde empezar con ellos. Esa es la pregunta. Bueno, correcto. Pues entonces vamos a tenerlo en mente, nada más que eso se va a llevar un poquito más de tiempo, Sí, porque pues es una contestación, pero una contestación que hay que
Yo creo que dejar muy clara, ¿no? Sí, Porque vale la pena, sobre todo por el efecto que puede tener en nuestros hijos. sí, cómo no. ¿Correcto, Guille? Ahí la... Bueno, y aquí un paréntesis, Salvador. Se oye mucho, mucho ruido del micrófono de tu parte. Se oye así como que se manipulan mucho las cosas cerca del micrófono, nada más te lo comento. Gracias por el regaño. Bueno, Ok, entonces vamos a ver. Dice julio 31 de 1904, Guille. Dice, la voluntad humana falsifica y profana aún las obras más santas. Es que vivimos una realidad, Guille, tan diferente de lo que Dios pensó y que sin embargo para nosotros es casi casi virtud lo que hacemos, ¿no? Ahorita vamos, esta pequeña lectura nos va a aclarar muchas cosas. Dice, vamos al párrafo 4. Dice, amada mía, si tú me amas, no quiero que tú mires ni en ti misma ni fuera de ti, ni si estás caliente o fría, ni si haces mucho o poco, ni si sufres o gozas. Todo esto debe ser destruido en ti y solo debes fijarte si haces cuanto más puedes por mí y todo por agradarme. Es una realidad que ojalá y se permeara en nosotros, ¿no? Somos muy dados a analizarnos, o sea, al pensar en nosotros mismos, el cómo me siento, si siento algo o no, si me siento frío, si siento o no amor o deseos de estar con Dios, con Jesús, en fin, de qué tanto he hecho, de si he hecho lo suficiente, de si habré hecho lo que Dios quiere de mí, en fin. Y creo que aquí nos está dando una lección muy, muy clara, ¿no? Si tú me amas, ese es el punto principal, Guille. sí, Realmente amamos a Dios, o sea, porque todo el mundo dice que ama a Dios, no sé si te has dado cuenta. sí, sí, cómo Todo el no. mundo dice que sí, que ama a Jesús, en fin, como que nos queda tan lejos la palabra amor, que lo vemos como algo tan trivial que cualquiera lo puede sentir. Y lo podemos encajar esa sensación de amor en cualquier actividad que tengamos en nuestra vida, incluso en la distracción, porque eso es otra de las cosas. A veces la persona que ama a Jesús necesita distraerse. ¿No te parece curiosísimo el que alguien que está totalmente enamorado de otro, de repente le diga, ¿sabes qué? Ya vete un rato, ¿no? Porque necesito distraerme. Ándale. No, pues no. Sería muy curioso, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces no te mires, o sea, no veas adentro o afuera lo que haces, si estás sufriendo o gozando, que esa es otra de las cosas. Generalmente nuestra relación con Dios la asociamos al irnos bien y cuando nos va mal o cuando el sufrimiento, las penas llegan a nuestra vida con más intensidad que lo habitual, casi siempre cuestionamos y decimos, bueno, ¿por qué a mí? Si yo me porto bien, yo me acerco a Dios, yo soy bueno, yo voy a misa, yo comulgo, yo no le hago daño a nadie, ¿por qué a mí? Entonces siempre estamos tratando de hacer juicios de nuestro interior, de nuestro exterior y de la forma
como Dios se comporta con nosotros. Entonces esto también Jesús nos dice, quítalo, no lo veas, no lo hace, no tiene importancia. Lo único, lo único, o sea, que debe quedar en ti, o sea, es que te fijes si todo lo haces por mí y para agradarme. Si sufres, Guille, debes sufrir por Él y para agradarlo a Él. Sí, Si gozas, debes gozar por Él y para agradarlo a Él. Por lo tanto, tu verdadero gozo, tu verdadera felicidad, no está en el gozar, sino en el darle algo a Él. Tu sufrimiento pierde la connotación de sufrir porque se le encima, lo absorbe el gozo de estar haciendo algo por Él y algo que le agrada a Él. Entonces dice Jesús, los otros modos, por cuán altos, sublimes y laboriosos, no pueden agradarme y contentar mi amor. ¿A qué otros modos se estará refiriendo? A los modos del estar siempre tratando de analizarte, a los modos de estar tratando de corregirte, de hacer más, de pedir más, de acercarte más a Dios, a nuestro modo, ¿eh? sí, No estoy hablando al modo de Jesús, sino a nuestro modo. Y entonces Jesús dice, oh, cuántas almas falsifican la verdadera devoción y profanan las obras más santas con la propia voluntad, buscándose siempre a sí mismas. Incluso los sacramentos, Guille. El sacramento de la confesión debería de ser ese momento en nuestra vida en que el dolor, el arrepentimiento, el dolor del pecado, el estar consciente de lo que le hiciste a Jesús, o sea, debería de ser el punto de encuentro para decirle a Jesús, ¿sabes qué, Señor? O sea, perdón, vengo para no ocasionarte más dolor, que creo que sí es como se debería de hacer. sí, Sin embargo, la mayor parte de las personas van al confesionario para sentirse bien consigo mismas. exacto, para quitarse cargas, sentirse ligeros. Es exacto. Y muchas veces es el temor el que nos lleva al confesionario, pero no el temor de Dios, que es el temor de ofenderlo, el temor de dañarlo, sino el temor de condenarme. O sea, es algo egoísta, es algo Sí, propio, con una finalidad propia. Y a esto Jesús le llama que es una falsificación de la verdadera devoción. ¿Sí? Todo lo que hagamos en esta vida hacia Dios, si no va con el fin único de agradarlo, ¿sí? Y el fin único de decir esto es lo que Dios quiere de mí, es una falsificación, porque le estamos poniendo de lo nuestro, estamos haciendo las cosas a beneficio de nosotros. Y dice, y si también en las cosas santas se busca el modo y el gusto propio y la satisfacción de sí misma, se encuentra a sí misma, huye Dios y no lo encuentra. Creo que es un justo castigo, ¿no? así es. Porque si yo hago algo, o sea, vamos a suponer, doy limosna, no hablo de caridad, limosna, buscándome a mí, buscando mi virtud, ¿cómo decirlo? Bueno, todo lo que ponemos en esto, o sea, viendo lo magnánimo que soy, lo bueno que soy, para sentirme a gusto conmigo mismo.
Lógico, eso es lo que encuentro, Guille. Pero Dios ya huyó de ahí. O sea, no quiere nada que ver con ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que estar muy pendientes Sí, cómo de no. esto, ¿no? O sea, no mirarnos para nada. Y por eso Jesús se cansa de repetir aquí, no reflexiones propias. La reflexión propia encorva el alma. ¿Te acuerdas todos? Sí, sí, cómo no. Bueno, agosto 4, Guille. Sí, Desde el título este es muy interesante. Dice, la gloria de los bienaventurados en el cielo será de acuerdo a los modos como se han comportado con Dios en la tierra. Creo que eso es muy lógico, ¿no? sí, Y ahora, del modo como es Dios para el alma, se puede ver cómo el alma es para Dios. Poniéndolo en otras palabras, del modo como Dios se comporta con la criatura, se puede ver el cómo la criatura se comporta hacia Dios. Y dice esta mañana, habiendo venido el bendito Jesús, me ha transportado fuera de mí misma y tomándome con la mano, me ha conducido hasta la bóveda del cielo, desde donde se veían los bienaventurados, se oía su canto. Oh, cómo los bienaventurados nadaban en Dios. Se veía la vida de ellos en Dios y la vida de Dios en ellos. A mí esto me parece que es lo esencial de su felicidad. Esto es maravilloso porque a nivel del 6, Guille, del libro 6, sí. nos empieza a hablar y a dar un poquito de tips de lo que ¿De, va, de qué, perdón? ¿No se escuchó? de tips Ah, de lo que es el cielo, sí, ¿sí? sí. Hasta ahorita hemos tenido ideas del cielo. Tú te sabrás algunas. ¿Cuál es la idea más común, Guille? La idea más común pues, de que se ha conocido, o cuando eres niña, pues de que todos estaban alrededor de Dios, cantando y pues esa, Cantando. pues sí, alabando a Dios, ¿no? Esa es la idea, por lo menos que yo tenía de niña. Así es. O sea, lo que le llaman visión beatífica, Sí, que nos da la idea de ir a gozar de Dios en el sentido de verlo, admirarlo, en fin, sí, ¿sí? Y aquí creo que las palabras fueron muy precisas, ¿no? Dice, los bienaventurados nadando en Dios. Esta no es una idea muy descabellada. Nosotros estamos nadando en Dios. O sea, el día que entendamos que toda la creación es parte, está dentro de lo que Dios quiso crear para servirnos, donde Dios puso su amor, donde Dios usa las cosas creadas para llegar a nosotros, tendremos que entender que toda la creación está dentro de Dios, por lo tanto estamos nosotros nadando dentro de Dios. Así que esa idea pues no es muy lejana, ¿no? sí, además pues la vida es Dios, la vida solo nos viene de Dios y si todo lo que nos rodea está vivo, pues nos puede ayudar en esto, ¿no? Exacto. Entonces esa idea, bueno, ya quedó. Luego dice, se veía la vida de ellos en Dios. También creo que esto no es mucho problema. O Ajá, sea, en la nada, en el todo, pues es sí, totalmente entendible, ¿sí? Pero lo sí, que sigue, Guille, es excepcional. Y la vida de Dios en ellos. en ellos. O sea, la vida de Dios en ellos. O sea que ahora ellos viven gracias al Dios que tienen dentro.
Y si la vida del alma bienaventurada es Dios, los pensamientos de esa alma son divinos. ¿Sí? Las palabras, vamos a hacer una analogía aquí, o sea, las palabras, si es que hubiera palabras, Sí, serán divinas, sí, ¿sí? Los actos serán divinos, porque la vida que anima a ese bienaventurado, a esa alma, es Dios mismo. sí, la voluntad divina, porque la voluntad humana ya nada que ver ahí. Así es. O sea, la voluntad humana nos sirvió en la tierra para llegar allá. Así es, Fue el vehículo para llegar, pero ya es simplemente la voluntad divina la que está animando. animando continuamente, ¿sí? Sí, Bueno, entonces dice, a mí esto me parece que es lo esencial de su felicidad. Me parece también que cada bienaventurado es un nuevo cielo en aquella bienaventurada morada, pero todos distintos entre ellos. No hay, no hay uno igual a otro, y esto viene de acuerdo a los modos con que se han comportado con Dios sobre la tierra. Uno ha buscado amarlo más, éste lo amará más en el cielo y recibirá de Dios siempre nuevo y más creciente amor. Y este cielo quedará con una tinta y un lineamiento divino todo especial. Otro ha buscado glorificar lo demás. Dios bendito le dará siempre más creciente gloria para quedar este nuevo cielo más glorioso y glorificado de la misma gloria divina, y así de todos los otros modos distintos que cada uno ha tenido con Dios en la tierra. Entonces, creo que esto es también muy entendible. Nos dice el Apocalipsis, Guille, que cuando el momento de morir, y si entramos al cielo, nos será dada una piedrecita, ¿te acuerdas? sí, Donde irá grabado un nombre nuevo. sí, Y este nombre nuevo, lógicamente, nos está hablando de una creación nueva. sí, Y ese nombre nuevo tiene mucho que ver con nuestra característica que tuvimos en la tierra de Dios. Sabemos que Dios ha multiplicado su vida tantas veces por cuantas criaturas existen, para sí, que cada una pudiera tener una vida divina solamente para ella. sí, Sabemos también que Dios no se repite, o sea, no es la misma vida divina para todos, sino cada atributo, cada particularidad de una vida se la da a una criatura para que la viva ella, pero a los demás les va a dar otras características. O sea, no sería lógico pensar que todos fueran exactamente lo mismo. claro, Un ejemplo sería qué horrible creación hubiera sido si todo fuera cielo. exacto, aunque el cielo es bellísimo. Sí, pero todo cielo, o Ujú, todo agua, o todo tierra, o hubiera una sola planta en el mundo, o hubiera un solo fruto, sí, hubiera un solo animal, un ¿sí? solo alimento, Un nada solo más, alimento. puras chícharos. Ándale, puros chícharos. O O puras sea, zanahorias, ujú. ¿sí? Entonces eso sería un disminuir la potencia de Dios, La creatividad de la Dios, creatividad claro. de Dios, la versatilidad. Y si entendemos que cada cosa creada es un reflejo de sus atributos, diríamos que pocos atributos tiene Dios, nada más tiene el atributo de chícharo. Sí, muy limitado. Entonces, no, cada uno de nosotros va a tener una particularidad de la vida divina para vivirla propia.
Y ese será nuestro nombre nuevo, que tendrá mucho que ver con esto. Lógicamente Dios nos va a dar mucho de eso. Por ejemplo, ya aquí no lo dijo, ¿no? El que lo quiere amar más, o sea, siempre va a recibir más y creciente amor. Y no quiere decir que los demás no, pero en ese en especial, por haber vivido esa característica, se le dará todavía mayor y será una nueva creación de amor. El de bondad será una nueva creación de bondad y así por el estilo, ¿sí? Sí, me recuerdas los talentos. Ujú, así es. Dice, y así de todos los otros modos distintos que cada uno ha tenido con Dios en la tierra, que si yo quisiera decirlo todo me alargaría demasiado. Así que se puede decir que lo que se hace para Dios en la tierra, lo continuaremos en el cielo, pero con mayor perfección. Entonces el bien que hacemos no es temporal, sino que durará para toda la eternidad y resplandecerá ante Dios y en torno a nosotros continuamente. Y ya luego concluye con, oh, cómo seremos felices viendo que todo nuestro bien y la gloria que dimos a Dios y la nuestra viene de aquel poco de bien iniciado imperfectamente sobre la tierra. ¿Sí? Y luego, las consabidas frases bonitas, ¿no? Sí, Dice, si todos lo pudieran ver, ¿cómo se apresurarían para amar, alabar, agradecer y más al Señor para poderlo hacer con mayor intensidad en el cielo? Y esto, Guille, nos lleva también a la parte mala, o sea, las almas que se llegarán a condenar, que esperemos que sean muy pocas. sí, O sea, lo que vivieron en la tierra lo van a perfeccionar no puedo decir en el cielo, pero en el infierno. claro. El odio, el desamor, todo lo que han vivido en la tierra, toda su anticaridad, será perfeccionada en el más allá y yo me imagino que les será dado más de eso, Exacto. más de maldad, se les será comunicada la maldad satánica, Sí, más de odio, les será comunicado el odio satánico. Y exacto. que podríamos decir que es odio perfecto, ¿eh? Sí, Odio perfecto, maldad perfecta. O sea, para vivir siempre en la infelicidad perfecta. ay, qué terrible todo eso. Pues sí, realmente sí. Pero no se nos olvide, te digo, que el mundo espiritual, tan espíritu es Dios como espíritu es el demonio, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Y ya al final de esta lectura le dice Jesús a Luisa, hija mía, dime un poco qué soy yo para ti. Y entonces Luisa contesta, todo, todo eres para mí. Ninguna cosa entra en mí excepto tú solo. Todo corre fuera. Ojalá que podamos algún día entender esto y poderlo decir realmente, ¿no? sí, Todo para mí es Jesús. No existe absolutamente nada. No existe gozo, no existe sufrimiento, no existe familia, no existe trabajo, no existe bienestar, no existe diversión, no existe nada. Todo es Jesús. Todo lo demás corre por fuera. Y esto no quiere decir aislarnos, quiere decir estar en la plena seguridad, llevar la fe al extremo heroico de que el sufrimiento es Dios, el gozo es Dios, la carencia es Dios,
el desamor de los demás hacia mí es Dios, ¿sí? Y sí, este es un punto difícil de poder alcanzar, porque sí, siempre entra nuestro yo y nuestra voluntad queriendo tener su lugarcito para no sentirse tan mal y menospreciado, ¿no? Entonces, sí. Sí, pero pues otra vez regresamos a lo mismo trilladito que regresamos de vez en cuando, no muy seguido, pero aquello que Jesús le dice, tú abandónate en mis brazos, como si estuvieras muerta, porque todo lo que te haga sufrir, que venga de los demonios, de las criaturas, todo va dirigido por mí. Es decir, Dios en tu interior que sea todo y lo demás, aunque te venga de las criaturas, tomarlo como que viene de Dios y que las criaturas corran fuera de ti, o sea, corran fuera en el sentido que lo está diciendo Luisa, ¿no? Que exacto. se queden fuera de tu corazón, que lo que quede en tu corazón sea Dios que dirige todo en tu vida. Ujú. Y un poquito más allá también, Guille. No es decir, todo viene de Dios, no, O todo va dirigido por Él. no, en todo recibo a Dios, Eso, en eso, todo recibo a Dios. En el sufrimiento recibo a Dios. En la ofensa estoy recibiendo a Dios. No estoy recibiendo una ofensa, ¿sí? sí, En el gozo estoy recibiendo a Dios. sí, Y ese es el punto en donde Él ya no tendrá celos de las cosas externas sí, y donde Él mismo nos irá empujando para ir tomando parte en lo que Él ha creado. sí, Pero cuando todo sea Él y cuando yo lo tome, porque lo tomo para recibirlo a Él. Yo tomo este gusto no por el gusto que me da, sino porque en esto estoy recibiendo a Dios. sí, Y esta es una de las partes que decíamos hace rato con el fingimiento, Guille. Es muy fácil fingir eso, porque siempre decimos, no, 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 yo todo por Dios. Yo todo lo hago por Dios, todo lo recibo de la mano de Dios. Y estaremos realmente en lo cierto. No habrá en el fondo un movimiento de satisfacción de nuestra voluntad o un movimiento de rebeldía, de insatisfacción y de rechazo de nuestra voluntad. Eso hay que analizarlo, sí, porque hay que buscar esa honestidad en así donde es. solo tú sabes en qué ¿En qué punto punto estás. estás? O sea, no se trata que los demás lo sepan, pero se trata de que no falsifiquemos, no tanto para nosotros, sino para Jesús. Claro, Porque a y- final de cuentas, el que recibe es Jesús, ¿sí? Y sí, Jesús puede recibir una falsificación o una obra original. Puede recibir vida divina o una vida falsificada de vida divina. sí, Bueno, pues Guille, yo creo que nos vamos a la pregunta porque es importante, yo creo que es importante, sobre todo en este tiempo en el que vivimos, ¿no? sí, ¿cómo no? En que hay necesidad de pues educar a los hijos, a los niños. Yo creo que valdría la pena empezar por lo siguiente, Guille. Sí, Siempre hemos estado como en una continua mentira cuando pensamos, por ejemplo, en los niños. Siempre pensamos que los niños son nuestros hijos y los tratamos como nuestros hijos, ¿sí? ujú, Y bueno, ahí ya estamos dando al traste con la finalidad de nuestra creación. Despójate de todo, ¿de acuerdo? sí, Entonces el hijo
debemos tomarlo como en realidad es. Es un hijo de Dios que nosotros participamos junto con Dios en el acto de crearlo. O sea, nosotros estamos participando en la creación del cuerpo y Dios participa en la creación del alma. O sea, este nuevo ser lleva, por decirlo, un 50% de creación de Dios y un 50% de creación nuestra, que puesto ya en una medida más real, pues en realidad es el 90% de Dios y el 10% de nosotros. ¿Por Sí, qué? Porque lo que cuenta es el espíritu, no es el cuerpo, ¿no? Pero bueno, entonces, irnos situando en nuestro verdadero punto. Participamos junto con Dios de este momento creativo. Y creativo, yo diría, no nada más de un hijo de Dios, sino de una vida divina. Porque ese hijo de Dios está destinado a vivir una vida divina, en la divina voluntad ahora, ¿no? Entonces esto nos debe de situar en una responsabilidad realmente enorme en cuanto a cómo vamos a guiar a estos hijos. Segundo lugar, Guille, debemos entender que las cosas Dios siempre las quiere voluntarias. Y si tomamos los ejemplos que Jesús nos va poniendo en la obra de María Valtorta, cómo se comportaba Jesús con los niños, es muy hermoso ver cómo él se acercaba a los niños y los trataba, pero los trataba casi como adultos. No sé si recuerdas. O sea, pero era muy lógico su actuar. Llegaba y les hablaba, les daba razones para portarse bien, para ser buenos, en fin, y nunca los amenazaba, nunca era a fuerza la enseñanza. ajá, Incluso hay un ejemplo donde hay niños jugando a la guerra y un niño que no quiere jugar, o sea, a él no le gusta jugar a la guerra. Y entonces Jesús entra en un diálogo con ellos y acaba diciéndoles que hay tan bellos ejemplos en la Biblia, en la historia de Israel, donde podrían ir aprendiendo, o sea, las costumbres, los modos que Dios tiene y lo que el hombre hace hacia Dios y lo que Dios hace hacia el hombre, por medio de esas historias de grandes héroes reales, no irreales. ¿Sí? sí, Bueno, entonces, teniendo esto en mente, no son hijos nuestros, Guille. Son almas que están ávidas de Dios. O sea, acaban de ser creadas, tienen todavía el recuerdo de esas manos creadoras sobre de ellas. Y todo en ellas es puro. O sea, no hay maldad. Ya están manchadas por el pecado original. O sea, en el momento de unirse alma y cuerpo, en el momento de conformar al ser humano, en ese momento adquiere la mancha original. Y entonces es un alma que ya está sujeta a la concupiscencia, aunque sea un alma recién creada. Cuando el niño nace, Guille, es totalmente puro, no tiene nada, absolutamente nada de malicia. sí, ¿Dónde va a empezar a aprender? Lógicamente de los padres. Entonces, la primera educación, la primera o el primer salón de clases es el hogar, donde el comportamiento de la mamá, el comportamiento del papá, de todos los integrantes de esa familia, van a ir formando un ambiente al niño que puede ser de amor, de ternura,
de aceptación, ¿sí? O puede ser un ambiente nocivo, un ambiente donde haya agresividad, donde haya desamor, donde haya incluso odio, ¿sí? Donde haya desatención, donde al niño se le menosprecie, se le regañe, se le obligue a cosas que no van acordes con él en el momento en el que se está haciendo. Entonces eso va generando que la voluntad humana se vaya engrandeciendo y vaya resistiendo al ataque. En el otro caso, cuando todo es amor, cuando todo es aceptación, cuando todo es estar con el niño, la voluntad humana se va haciendo dócil, ¿de acuerdo? Sí, Y ya una vez con esto, hay que entender que en este mundo no existe nuestra vida y la vida de los demás, y no existe a ver si logro decir lo que estoy pensando. O sea, no existe el pórtate bien o el pórtate mal, y siempre lo tomamos como una parte nuestra, como algo que decidimos nosotros y como algo que nosotros nos vamos acercando hacia el bien o el mal. Debemos entender que nuestra vida, la vida de estos niños, es un campo de batalla, Guille. El alma es un campo de batalla donde el demonio trata de hacer destrozos para dañar a Dios y usa ese campo de batalla para hacerlo. O sea, usa al alma para dañar a Dios. Si esto lo veo, lo entiendo, entonces debo poner excesivo cuidado en la forma como comportarme con el niño, lo que decíamos hace un momento. Pero sobre todo llega la edad en que empieza el aprendizaje ya de lecciones, de hablado. Generalmente empezamos, a los niños les gustan o les gustaban los cuentos, sí, ¿sí? Los cuentos al principio eran cuentos de hadas, cuentos de magos, cuentos en fin, todos los conocemos, ¿no? Malos, yo diría que no. Buenos, tampoco, porque distorsionan la realidad. Y estamos acostumbrados a educar a nuestros hijos desde un punto de vista irreal, o sea, fantasías, y fantasías que van distorsionando una realidad. Las hadas no son reales, Guille. claro, Los magos no son reales, Guille. Los superhéroes no son reales, Guille. Pero para el niño le vamos intoxicando su alma pensando que eso es real y que lo lleva a fantasear. Y luego, sobre todo aquello, queremos a veces ponerlo en el punto de que se porte bien, de que rece, de que se acerque a Dios y todo. Nosotros estamos fomentando una confrontación en su interior de todo lo irreal, lo fantástico, con la realidad que no es tan llamativa como la parte de fantasía. sí, ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, los consejos que Jesús da. Primero, conservar la inocencia lo más que se pueda. Y ahora estamos empeñados en quitar la inocencia lo más pronto que se pueda. Ya no hay nada que el niño no deba saber. Y se le están dando cosas a destiempo totalmente. Entonces al niño lo empezamos a meter en un mundo que todavía no puede manejar y que lo va a malinterpretar. Y lógicamente lo va a llevar a cabo, pero de una manera no adecuada.
Me refiero sobre todo a la parte sexual. Sí, Hemos convertido a niños en verdaderos, la palabra suena horrible, pero libidinosos. Niños y niñas, o sea, de muy tierna edad que ya son así. Entonces, yo quiero educar a mi hijo en esto, yo conozco la divina voluntad, yo quisiera que avanzara en este camino. Bueno, otra cosa que es primordial, entender que la divina voluntad no empieza con Luisa, ¿de acuerdo? mm, Empieza con la redención. O sea, el reino de la divina voluntad empezó con la redención, que es donde se nos reintegra la vida divina que perdió Adán. sí, Con Luisa se nos viene a reintegrar la voluntad divina, pero la vida divina ya viene desde hace 2000 años, que ya la tenemos nuevamente con nosotros. Por lo tanto, debemos empezar desde allá. O sea, debemos empezar a educar a nuestro niño en los ejemplos, en las historias que encontramos en la Biblia, de grandes héroes en la Biblia, por supuesto. O sea, un Josué, y en fin, hay tantas y tantos ejemplos, ¿no? Héroes, superhéroes, un Sansón, ¿de acuerdo? Un Moisés, sí. o sea, donde no es magia, sino es obra divina. O sea, vamos dándole al niño una educación, pero una educación que viene totalmente enfocada hacia Dios, con ejemplos reales, palpables, de lo que Dios hace en sus criaturas. Y luego irlo poco a poco llevando al conocimiento de Jesús. O sea, y ese conocimiento de Jesús es a través del Evangelio. Irle explicando quién es Jesús, qué cosa es, a qué vino Jesús. No el Jesús así, alegre, bullanguero, que es ahora el Jesús de tu amigo, con el que puedes nada más no jugar, sino chacotear, así como la palabra creo que es válida. No es nada más el jugar, porque eso no estaría negado, pero el que se trata como uno más de nosotros. Y sobre todo, se educa no con la palabra, Guille, sino con el ejemplo. Se debe educar con el comportamiento, se debe educar con la actitud, con las palabras, con el temperamento de los padres. Yo no puedo educarle mansedumbre si el niño ve que cada vez que hace algo me irrito, grito, en fin, e incluso le llego a pegar. O sea, debo ser congruente conmigo mismo y decir, bueno, si yo quiero educarlo aquí, me debo educar primero yo y debo esforzarme por darle buen ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, Y algo que también es fundamental, evitar el contagio. Yo, para que mi hijo crezca sano, fuerte, en fin, trato de que tome buenos alimentos, de que lleve una vida ordenada, de darle todo lo necesario para que crezca así. ¿Qué pensarías tú, Guille, si a esto que yo hago por mi hijo le agrego de vez en cuando y le doy a un poquito de cosas contaminadas? Le doy comida podrida, no sé, un pedazo de jamón enlamado, unos frijoles agrios. ¿Qué pensarías? no, pues y más si es voluntario, consciente, Sí, pues una sí, incongruencia, una maldad, una falta voluntario. de amor totalmente. Bueno, pues eso es lo que hacemos con nuestros hijos. O sea, en todos los hogares se les da jamón enlamado, frijoles agrios, eh, alimentos agusanados. ¿Si sabes a lo que me refiero? Sí, por supuesto.
se entiende. O sea, televisión, Sí, juegos, todos estos jueguitos modernos modas, que son violencia. Casi todos los juegos modernos son violencia, sí, ¿sí? Todo lo que es internet, ahora el niño tiene que aprender a navegar y a veces no se le vigila. sí, O sea, lo dejamos que se desarrolle e incluso nos sentimos orgullosos sí, de decir, no, mira, es que esto es bueno. Nos han convencido, Guille, que el conocimiento de lo malo es bueno, porque el niño llega a ver las cosas como son. Si tú recuerdas en nuestro tiempo y antes con mucha mayor razón, tú pasabas por un puesto de periódicos, de revistas, y jamás se veía una mujer desnuda, ay, no, no, pero para nada, ¿sí? Bueno, entonces se dijo que es que vivíamos reprimidos y que vivíamos en un mundo en donde esto habría que abrirlo porque era natural. Y entonces se empezó a abrir. Ahora en la actualidad es- te extrañarías y te admirarías si pasas por un puesto de revistas y no ves eso. sí, Dirías, espérate, espérate, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí el problema es que ya llegamos a hacer vida la pornografía. Por eso ya no me llama la atención. Yo preferiría mil veces que mi hijo o mi hija se les fueran los ojos hacia eso, porque diría todavía no está en ellos y por eso les llama la atención. Pero si pasan como si nada, yo en lo personal yo diría qué terrible, ya lo tienen dentro como vida, ay, sí, qué por, pena, por eso ya no les llama la atención. Entonces en el tratar de conservar la pureza está en tratar de evitarles todo este contagio lo más que se pueda. sí, Sabemos que vivimos en un mundo terrible, bueno, pero eso no me debe hacer congeniar con el mundo. Y aquí llegamos a un punto muy difícil, Guille, porque de veras es muy difícil. La escuela. La escuela es el lugar en donde el niño va a empezar a tener contacto con otros mundos, porque cada niño viene de un mundo diferente. Cuando llega a la primaria o al jardín de niños, a la primaria, generalmente es un mundo todavía medio inocente, se podría decir, ¿sí? Si es que lo hay, pero no es tan malicioso, no es tan terriblemente nocivo como lo es ya un poco más adelante. Entonces debemos darle armas al niño y las armas son el amor. Hay que entender que el niño malicioso, el niño violento, el niño grosero, el niño libidinoso, viene de hogares donde no hay amor. Entonces hay que defender a nuestros hijos con amor. Hay que defenderlo con todos esos ejemplos y ese fomentarle su amor hacia Dios y sobre todo el amor que Dios tiene por él, pero fomentárselo con el ejemplo de nosotros y hacer patente. Hay que entender que somos los portadores del amor divino hacia nuestros hijos, no del amor de papá, no del amor consentidor de mamá, sino del amor divino. Jesús amaba a Judas increíblemente, pero no por eso le pasaba sus cosas, ¿sí? No, sí, no por eso lo empujaba a hacer lo que a Judas le gustaba. Lo reprendía, le decía, lo trataba de inducir al bien. La decisión se la dejaba a Judas. Bueno, lo mismo debemos hacer nosotros, defender a nuestros hijos, Guille. Ya en ese defender cada quien decide qué tanto hacer, qué tanto permitirle al niño.
Pero si yo le voy a prohibir la televisión, me la voy a prohibir yo. Yo no puedo claro, decirle al niño, no veas si yo veo. claro, Entonces, lo claro. primero que debo hacer es quitar la televisión de casa. Y todo el mundo va a decir, no, hombre, ¿qué estás haciendo? Esto es total y absolutamente anormal. Tus hijos se van a retrasar. No es cierto, no es cierto. Simplemente se van a formar un criterio. Y ese criterio es lo que los va a defender durante el resto de su vida. Van a evitar tener cosas en su interior que les van a hacer batalla terrible, o sea, como es la concupiscencia, pero exacerbada por todo el conocimiento de maldad que llevan, ¿sí? Y van a tener un baluarte que es el conocimiento de los grandes héroes de la Biblia, de la historia de lo que Dios hizo en el mundo, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios quiere. Y entonces podemos tratar de llevarlos por el camino del bien. La decisión será de ellos, pero llevan más armas que las que tienen los demás. Y un punto principal, la pasión de Jesús. En muchas ocasiones se ha hablado de que es funesto presentarle al niño a un Jesús crucificado. Yo en lo personal, para mí, yo digo que es funesto presentarle a un Jesús nada más glorioso, porque Claro, entonces el niño pierde el punto de apoyo en una realidad que es la realidad de su vida, del pecado y de la realidad de lo que quiere decir pecado. Porque a final de cuentas la pasión de Jesús nos da una vista perfecta de lo que es el pecado. La realidad de nuestra vida que llevamos es esa. Y la única manera de poder seguir adelante es seguir a Jesús para acabar crucificado. No es un espectáculo cruento, es un espectáculo real. El espectáculo cruento es el niño feliz, el niño que no ve nada de eso, el niño que no se le habla de eso para no traumarlo, al niño que no se le habla del demonio, al niño que no se le habla del infierno. Ese es el problema, eso es lo funesto, porque eso lo lleva a un fracaso espiritual y, Dios no lo quiera, a una muerte espiritual, que se llama condenación. Entonces, ¿qué hacer para educar a un niño en esto? Primero, educarnos nosotros, convertirnos nosotros, tomar en nosotros la vida divina, tomar en nosotros el amor divino, la responsabilidad que Dios tiene con sus hijos. En segundo lugar, evitarle el contagio, no darle, revisar el refrigerador y lo que esté enlamado, tirarlo. No importa que te haya costado mucho, tíralo, porque eso le va a hacer daño, lo puede enfermar. Muchas personas creyentes están muy pendientes de todo lo que viene, de las persecuciones religiosas, del castigo, de todas esas cosas que se dicen, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de que la persecución está en nuestra casa. Nosotros somos los que estamos llevando al que persigue. Nosotros somos los que estamos llevando al que va a asesinar el alma de nuestros hijos. Entonces tratar de quitar todo eso, tratar de educar con la fe. Tenemos un libro maravilloso. No es el libro de hadas de... ¿Cómo se llamaban? ¿Green? sí, Cuentos de hadas de Green, los hermanos los Grimm. hermanos Green. Aquí es cuento de hadas de Dios en la tierra, llamado Biblia. Y hay multitud de historias que contar, historias tan atrayentes como Superman, ahí está Sansón, de historias tan o más atrayentes y sobre todo reales que, ¿cómo se llama el niño este de las novelas estas nuevas? Ay, Del mago. de mago. Sí, de un Ahora niño sí de... no te sé decir de eso.
Híjole, ahora sí nos van a decir momisa. O sea, los cuentos estos de que los niños aprendí, que ahora sí leen porque Ay, leen del a Harry Harry Potter. Potter, ándale, Harry Potter. O sea, olvídate, hay cosas reales mucho mejores, como es, te digo, Moisés, un También, Moisés que en verdad, no con magia, sino con Dios, con él. con el poder de Dios en Exacto. él. Imagínate este niño que lo que quiere es tener poderes y una capa mágica que quisiera tener a Dios con él para hacer prodigios. Claro, O sea, ¿no sería deseable? ¿No sería deseable que el niño en vez de querer ser Superman y que tuviera su capa y volara y todo, que quisiera tener a Dios con él para poder hacer un giro en todo el infinito? Y es lo mismo, pero con otros modos. y más real, por supuesto, más Claro, bien es real, real, no más, sino real. real, exacto. O sea, con una realidad incuestionable de Dios, ¿sí? Y con una finalidad, o sea, con un fin, no el fin que tienen las historias humanas, sino un fin que no tiene fin, que es la vida eterna. Un fin donde el mago ya no tiene poderes, sino es el poder. Esa es la vida en la divina voluntad. Ya no tiene dones, ahora tiene el donador. Yo creo que ese sería el modo, y cada quien lo lleva hasta donde crea que debe llevarlo. Y si yo realmente amo entrañablemente a mis hijos, probablemente lo que haga es los aparto del mundo. Los saco de la escuela mientras llegan a una edad en la cual ya estén maduros y bien cimentados para poder seguir sus vidas, pero con bases diferentes. Pero eso es pecado mortal lo que estoy diciendo para el mundo, porque estamos afanados en la prisa de lograrlo pronto. Como sabemos que nuestra vida es tan corta, nos urge empezar a ganar dinero. Pues sí, Y nos urge ganar dinero para poder dedicarme a lo que quiero. Y casi siempre lo que quiero va en contra de lo que Dios quiere. pues sí, y también te llega a ganar el pensamiento de decir, es que la situación está tan terrible que si no estudias, no logras un título, pues te va a ser muy difícil salir adelante. Cuando lo que, por ejemplo, estás diciendo anteriormente, no, o sea, sería un acto de fe, un acto de amor a Dios como Salvador, Sí te estoy oyendo. ¿sí? Un acto de amor como el que estábamos leyendo ahí, que todo se hace por amor a Dios y dejar que lo demás corra por fuera, pues sería un acto de amor a Jesús muy grande, Así es. dejar la escuela. Es que, Guille, es evangelio. Perdóname, pero es Sí, evangelio. Ya sé que es en otro modo, en otra forma, pero creo que el evangelio va más allá de lo que estoy diciendo. Porque dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo. sí, Si tu mano o tu brazo te es ocasión de pecado, arráncalo. En fin, no, y tiene mucho sentido y mucha lógica y pues déjame decirte que ya sé que lo hubiera, no existe, pero si yo lo que estoy conociendo y escuchando y compartiendo ahorita contigo, que estoy de acuerdísimo, yo tuviera mis niños chiquitos, yo no me la pensaría. así es. De repente, pues te duele un poco, como no, de conocer todo esto cuando tus hijos ya están grandes y que cada quien toma su rumbo independiente con esa libertad que Dios nos da, ¿no? Ujú. Pero mira, Guille, yo te lo digo y lo creo fervientemente. O sea, yo no digo que esto vaya a ser grandes santos.
O sea, no se trata de eso. Se trata de educar a un hijo de Dios, pero que tenga otros principios, que tenga otros motores en su interior, que no tenga el Claro. motor de de la libidine, que no tenga el motor del ansia de poder, que no tenga el motor de la avaricia. Ese es el motor que les están dando a nuestros hijos. Sí, Sé, crece, aprendes, triunfa, logra, ¿sí? Siempre es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Yo digo que los años cruciales del niño deben ser para dar motores de vida. Y un niño educado así, que después crezca y empiece tarde, demasiado tarde, la escuela y todo, pero es un niño que puede llegar a ser lo que quiera, pero siempre en su interior habrá una motivación diferente, habrá un comportamiento diferente. Ya no verá en los demás un escalón, verá en los demás a un prójimo. Ya sentirá en su interior como una necesidad el ayudar, el dar amor, porque recibió amor. Ya no verá en los demás la posibilidad de divertirse, sino verá en los demás la posibilidad de alguien con quien compartir un sentimiento, un afecto. Eso es lo que se le brinda al niño defendiéndolo del mundo. Lo malo es que nosotros preferimos el mundo a Dios. Ese es el problema. Decimos que amamos a Dios. Pues sí, pero a modo humano, Guille. A modo humano. Nunca hemos amado a Dios a modo real. Nunca. Y ejemplos, sobran muchos. Mira, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís quiso llevar el Evangelio a su vida y lo logró en alguna medida. Él tomó el camino de la pobreza. sí, Fue terriblemente criticado, atacado, perseguido, pero los frutos todavía los tenemos en la actualidad. Ahorita, si para él, si tomamos todo como para la persona, pues Francisco de Asís fue un fracasado, ¿de acuerdo? sí. Un verdadero fracasado. Murió en la pobreza, murió un donadie. En la incomprensión de muchos de sus hermanos. Sí, y en el ataque de muchos de sus hermanos. O Sí, sea, por eso te digo, fue un donadie para el mundo. Pero los frutos los tenemos todavía después de siglos sí, y por todo el mundo. y por todo el mundo. Habrá que ver la gloria que tenga San Francisco, la gloria Exacto. que su vida le dio a Jesús. Ese es el punto, cambiar nuestra mentalidad. El mundo no importa, Guille, importa Dios. O sea, importa la eternidad. Y eso, el día que lo entendamos, ese día será muy sencillo poder cambiar de rumbo. ¿De acuerdo? Sí. Se nos acaba el tiempo, Villa. Ay, pues En fin, nos quedamos con ganas de más, pero muy importante todo lo que nos comentaste y bueno, pues ya cada quien estará sacando sus conclusiones. exacto. Muchísimas gracias, Salvador, como siempre. La gratitud primero a Dios por ti y pues por esta disposición de estar haciendo estos diálogos para que le lleguen a todos los que Dios quiera. Así es. Así que bueno, pues nos veremos en el siguiente diálogo. Sí, Guille, cómo no, si es que no te alejas. Dios. Bueno, pues hasta luego a todos. Hasta luego.